Buenos días con todos, me presento, me llamo Francesco Albán y el día de hoy les vamos a explicar cómo verificar si esta estructura es un cuerpo o no. Primero vamos a ver cómo vamos a trabajar con el conjunto de los números racionales. Esos son los números que son expresados en fracción. Como primer paso vamos a verificar que la suma cumpla todas sus propiedades y que la multiplicación también cumpla todas sus propiedades. Luego vamos a comprobar si es que tiene dominio de integridad y por último verificar si es que tiene inverso multiplicativo o no. Listo, entonces ahora vamos a comprobar si es que respectivamente la suma y la multiplicación cumplen sus propiedades. Comenzamos con la suma, que primero comprobamos si es que tiene cerradura o no, que es que la suma de un racional más otro racional nos tiene que dar resultado otro número racional, y esto quiere decir que sí pertenece al conjunto de los racionales. Entonces esta sí cumple. Luego vamos a la asociatividad, que quiere decir que no importa cómo lo agrupemos, nos tiene que dar el mismo resultado. Y en este caso podemos ver que primero agrupamos los dos primeros términos más el tercer término. En el otro caso pusimos el primer término más la agrupación de el segundo y el tercer término, y como resultado en ambos lados nos tiene que dar el mismo. Entonces sí es asociativa. Luego también verificamos la conmutatividad, que esta es el orden en el que se hace la operación. En este caso pusimos un medio más un tercio, y en el otro lado pusimos un tercio más un medio, y nos tiene que dar el mismo resultado, entonces también sí cumple. Y en el elemento neutro necesitamos un número que al sumarlo por otro racional nos dé el mismo número, que en este caso sería el número 0. Entonces sumamos un medio más el 0 y quedaría un medio, entonces también sí cumple el elemento neutro. Y luego vamos al inverso, que es la suma de un número racional más otro, nos tiene que dar como resultado 0. En este caso pusimos un medio más menos un medio y nos da como resultado 0, entonces también sí cumple. Y aquí podemos denominar que la suma es un grupo abeliano. Ahora vamos a la multiplicación, que en este caso todos los racionales exceptando el 0, porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Y vamos a comenzar con la propiedad que es la cerradura, que es prácticamente lo mismo que en las sumas, que la multiplicación de un racional más otro racional nos tiene que dar otro número racional, y entonces este sí pertenece al conjunto de los racionales, entonces sí cumple. En la asociatividad sería lo mismo, que no importa cómo lo agrupemos, nos tiene que dar el mismo resultado, en este caso sí cumple. En la conmutatividad también, que no importa el orden en el que lo pongamos, nos tiene que dar el mismo resultado, que también sí lo cumple. Aquí es donde cambia, que es en el neutro, que en este caso la multiplicación es el número 1, porque es un número que al multiplicarlo por el racional nos tiene que dar el mismo racional. En este caso es 2 por 2 tercios por 1, que nos da 2 tercios, entonces sí cumple. Y el inverso en la multiplicación es un número que al multiplicarlo por el otro nos dé 1. En este caso nosotros pusimos 2 tercios por 3 medios, que es igual a 1, entonces sí cumple. Entonces también concluimos que la multiplicación también es un grupo abeliano. Además, aquí también con esta comprobamos que la multiplicación es distributiva respecto a la suma, entonces también sí cumple con esta propiedad. Entonces concluimos que como la suma es un grupo abeliano y la multiplicación también es un grupo abeliano, esta pasa a ser una estructura de un anillo. Luego también analizamos que los racionales no tienen divisores de 0, entonces también pasaría a ser un dominio de integridad. Y luego como último también tenemos que todos los racionales exceptuando el 0 tienen inverso multiplicativo, entonces llegamos a la conclusión de que esta estructura es un cuerpo.